es cómo hacer un cálculo para transmisión por medio de cadenas de rodillos, ¿sí? Es muy similar, inclusive es un poco más sencillo, no tiene tantos pasos como el que vimos para correas, ¿sí? Las correas flexibles. Así que vamos a ir necesitando los mismos datos que teníamos antes, características tanto de la máquina motriz o la máquina conductora y la máquina conducida. Al igual que teníamos antes, vamos a tener una potencia de diseño que va a estar afectada por un factor de corrección de potencia de acuerdo a la tabla que tenemos ahí. Tanto las tablas que tienen en esta presentación como también un catálogo de cadenas de ASA y BS, que son dos normas, una norma americana y otra norma británica, se encuentran en la página de la escuela para poder descargarla. Bueno, de esa tabla sacamos, de acuerdo al uso de la máquina, ya sea la parte conductora y conducida, ¿sí? Dentro de la parte conductora tenemos motores de funcionamiento suave, de funcionamiento de medio impulso, ¿sí? Y impulsivos, ¿sí? De acuerdo a cómo es ese movimiento. Lo que más afecta a una cadena, ¿sí? Sobre todo es cuando la máquina tiene un movimiento que es un poco alternativo o cuando tiene un movimiento que sea suave. Y después, de acuerdo a los tipos de carga que tenga esa máquina, ¿sí? La parte conducida, ¿sí? Vamos a tener cargas constantes, cargas que no son constantes y de funcionamiento desparejo, que es cuando va tironeando continuamente. Entonces, de acuerdo a esos valores, vamos a elegir el factor de corrección. Acá ya no interviene la cantidad de horas de uso. Para determinar la relación de transmisión podemos usar la fórmula que tenemos en el apunte anterior también, N1 por Z1 igual a N2 por Z2, o también podemos hacer ZC sobre ZP, que sería ZC cantidad de dientes de la corona y ZP cantidad de dientes del piñón. De esa manera obtenemos la relación de transmisión que podemos tener en nuestro sistema. Entonces, de acuerdo a los datos que tengamos, podemos utilizar una u otra fórmula. También van a tener la descripción de un ejercicio, ¿sí? En la página de actividades que ustedes descargan de la página de la escuela. Y ahí tenemos una tabla que es una tabla resumida, si bien cada fabricante tiene mucha cantidad de piñones, coronas, dentados de distintos tamaños, ¿sí? Vamos a nosotros utilizar para nuestras prácticas esta tabla que es un poco más reducida para no tener un catálogo amplio. Como ustedes ya saben, cualquier cadena, ¿sí? Para la transmisión de potencia se define por el paso que tiene la cadena, que es la distancia que hay entre rodillos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, bueno, mayor paso va a poder transmitir mayor potencia. Eso lo vamos a poder hacer seleccionándolo, ¿sí? De la siguiente tabla, la que están viendo acá. Normalmente podemos trabajar con cadenas y piñones dobles, simples o triples, son los más conocidos y los más fabricados en formas estándar. Por ahí también hay más grandes, pero ya no son tan estándar. Nosotros vamos a trabajar también con esta tabla, en donde para elegir el tamaño de la cadena que vamos a utilizar, de acuerdo a nuestra potencia que es corregida, vamos a obtener los valores de potencia de diseño. Lo vamos a tener en esta columna acá, donde vemos que dice cantidad de hileras y el valor de la velocidad de las RPM de ese piñón que está colocado en esa máquina conductora. Entonces, de acuerdo al número de RPMs, ¿sí? Y a la potencia que tenemos de diseño, ya sea elegirlo en una de las hileras de cadena simple, en una de las de cadena doble o en una de las de cadena triple, vamos a obtener qué paso de cadena. ¿Cuál es la diferencia que hay, digamos, en sí?
bueno, obviamente que si yo elijo una cadena triple, ¿sí?, voy a poder transmitir mayor potencia con un paso más pequeño que con respecto a una simple. Lo que sí tratamos de hacer es, normalmente como primera opción, tratamos de buscar una cadena simple porque es más fácil la construcción y más económica el piñón y la corona de esa cadena. Pero no obstante, siempre nos vamos a ir adecuando, ¿sí?, a lo que necesitemos en cuanto a tamaño. Esto va mucho por ahí de acuerdo a la práctica, ¿sí?, cuando uno hace un diseño de una máquina. Pero bueno, sí, en los ejercicios nosotros lo que vamos a hacer es colocar las tres posibilidades de una cadena simple, qué paso me daría, de una cadena doble también qué paso me daría, y de una cadena triple qué paso me daría. Y después vamos a seguir el cálculo directamente con la elección de la cadena simple. Lo vamos a adoptar así para poder hacer todos, ¿sí?, los ejercicios iguales, y no tendríamos tres opciones. Esta tabla que tenemos acá es de un catálogo para cadenas de la norma británica BS, ¿sí?, así que vamos a trabajar con esa normalmente, pero para ASA es lo mismo, nada más que tendríamos que tener la tabla de la cadena ASA. Para calcular la distancia que necesitamos o el largo de cadena, ¿sí?, vamos a usar la fórmula que tenemos ahí, ¿sí? Tienen en la descripción cada uno de los puntos de la fórmula. Lo que sí tenemos que aclarar acá es que la cadena se mide en cantidad de eslabones, ¿sí?, y ese valor, ¿sí?, el valor L me tiene que dar una cifra entera, ¿sí?, y par. Por lo tanto, para que nos dé exactamente una cifra que sea entera y par, vamos a tener acá al final de la fórmula un parámetro que es I, ¿sí?, que es el valor que le vamos a agregar para que esta suma de estos tres factores, ZP más ZC dividido 2 más A más X sobre A, me dé justamente un valor entero y par, ¿sí? Esto lo vamos a ir adaptando después, lo van a ver también, lo pueden ver ahí en el ejemplo. El valor A se saca directamente de hacer 2 por la distancia entre centros dividido el paso de la cadena que me dio según lo que yo calculé por tabla anteriormente, ¿sí? Normalmente el dato de la distancia entre centros yo se los doy, bueno, si no se calcula con otra fórmula que tenemos en el apunte anterior. ¿Por qué se hace todo esto? Porque nosotros cuando hacemos el cálculo del largo tiene que ser un valor entero y par para que pueda yo poner el candado, ¿sí?, de cerramiento de la cadena, que lo ven ahí en la figura. Ahí tienen todos los tipos de candado de cierre. Hay un candado de cierre para una cadena simple, uno para una cadena doble, otro para una cadena triple. Por eso es que ese valor debe ser, digamos, entero y par. El factor X que tenemos arriba, ¿sí?, este factor acá, X, ¿sí?, sale de la tabla que tenemos acá abajo. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer el número de dientes de la corona menos el número de dientes del piñón, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una corona que tiene 10 dientes, ¿sí?, y un piñón que tiene 8, vamos a hacer 10 menos 8 igual a 2, y el valor X lo buscamos acá en la tabla, 2 va a ser 0,20 en este caso. Y así tenemos para distintos valores de ZC menos ZP qué valor X vamos a ir utilizando, ¿sí? De ahí se saca ese factor X. Y por último vamos a hacer el cálculo de las dimensiones de los discos de cadena, ¿sí? Esto es simple, acá vemos un ejemplo, tenemos simplemente tres fórmulas en la cual nosotros vamos a sacar el diámetro primitivo, ¿sí?, que es el diámetro donde hace o se produce ese engrane de la cadena junto con los piñones, ¿sí? Y de ahí después vamos a sacar el diámetro interior y el diámetro exterior como para poder dar las dimensiones de mecanizado de ese disco, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo que tenemos acá. Si tenemos un engranaje cadena de 21 dientes ASA 35, ¿sí?, en este caso que
sería de un paso de 9,52 milímetros, en pulgadas sería 3/8, y el rodillo, ¿sí? El rodillo de la cadena, este rodillito acá, tiene un diámetro de 5,08. De esa manera yo puedo sacar fácilmente el cálculo de los tres diámetros. Primero hago 180 dividido el número de dientes que voy a tener. Eso me va a dar un ángulo que lo voy a poder usar en esta fórmula, y de ahí voy a poder ir sacando el diámetro primitivo, y con sumándole el diámetro del rodillo voy a sacar el diámetro exterior, o a ese diámetro primitivo, si le resto el diámetro rodillo, voy a tener el diámetro interior, como se puede ver claramente acá en la figura.